Hay casas de constructora y hay casas de colonia, ¿ok? Bueno, váyanme siguiendo y me van indicando cómo vamos hasta aquí. Las casas de constructora, esas son las que, como las que les comentaba hace un momento, una empresa, no voy a mencionar nombres porque hay un montón de constructoras, pero hay empresas que se dedican a construir en serie, es decir, el mismo modelo en las 50 casas o el mismo modelo en las 200 casas, o sea, construyen un fraccionamiento completo. Esas son las constructoras. Ellas construyen solamente casas nuevas. Entonces, ese tipo de propiedades, ese tipo de casas, lo que tú compras, normalmente las constructoras son casas, pues sí, hay chicas y grandes. O sea, no quiere decir que todas las constructoras construyen casas chiquitas y a las orillas. No es tal cual. Entonces, sí construyen casas nuevas, pero puedes encontrar casas de constructora no tan lejos y más grandes, pero pues ya son de otro presupuesto. O también pues hay constructoras que construyen a las orillas, porque ahí es donde encuentran terrenos grandes para lotificar, para construir. Entonces puedes encontrar mayormente casas de constructora a las orillas y más pequeñitas. ¿Por qué? Porque pues ese es el negocio de una constructora. Ese es el negocio de una constructora, o sea, venderte una casa impecable, venderte una casa nueva al mayor precio posible. Ese es el valor, esa es la ventaja de comprar una casa de constructora, una casa nueva. Vas a tener la ventaja de que incluso te dan garantías porque estás comprando una casa nueva, ¿sale? Entonces, ese es el prototipo de casas nuevas, de constructora. Las casas de constructora, ellos construyen, pues, cuando te las vende directamente la constructora, la vas a comprar nueva. Ok. Y el otro tipo de propiedades son casas de colonia. Ok. Ahí voy a explicarles o a comentarles cómo es el tipo de propiedades de colonia. Las propiedades de colonia son ese tipo de casas donde la gente compró su terrenito y ahí construyó la casa a su gusto y a su necesidad. ¿Qué quiere decir? Ahí no entró una empresa a hacer las casas todas igualitas, sino que ahí todas las personas compraban su terreno individual y ellos podían construir la casa a su gusto y a su necesidad. Entonces, en este tipo de propiedades de casas de colonia, sí vamos a poder encontrar casas mucho más céntricas y con un terreno mucho más grande y con una construcción mucho más amplia. Entonces, nada más como para aclarar ese lenguaje, ¿sale? Entonces, si me van siguiendo, les confirmo los dos tipos de clasificaciones. En la primera clasificación hay casas nuevas y hay casas usadas, ¿sale? Las nuevas las compramos a una constructora o a un arquitecto que se dedicó a hacerlo, tenía el terreno, construyó la casa nuevecita. Y las casas usadas pues se las compramos, también puede ser a una persona física o moral, pero la propiedad pues ya no es como tal de primer uso, ya no es nueva, ya la utilizó alguien más y pues ya tiene un desgaste natural por el tiempo mayormente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera clasificación. Y la segunda que acabamos de ver es, hay casas de constructora y hay casas de colonia, ¿sale? Entonces, ahí les va. Para cerrar con este Facebook Live, me gustaría compartirte que dentro del producto que nosotros manejamos mayormente casas usadas en la actualidad aquí en León, Guanajuato, en la sucursal Premium, mayormente utilizamos o promovemos casas usadas. Entonces, ahí les va el detalle, ahí les va el lenguaje correcto, ¿no? Dentro de las casas usadas puede haber casas
de constructora y puede haber casas de colonia, ¿ok? Es decir, yo puedo comprar una casa usada que es parte de un fraccionamiento, o sea, que la constructora se la vendió a una persona y esta persona a su vez, él la compró nuevecita, pero él ya ahora la quiere revender. Entonces, esa propiedad pasa a ser una propiedad a terceros o una propiedad usada. No sé si me explico. Ahora, fíjense, veíamos que las propiedades de constructora mayormente son nuevas, pero yo puedo comprar una casa de constructora ahora a un particular, a un tercero, y puedo comprar esa casa ya usada.